Vale, vale. Recuerdo que habrá más gente y tengo que admitirles. No te preocupes. Ya estamos grabando ya y en principio ya. Empezó, vale. Vale, bueno, muchas gracias a todos y todas por venir y a los que estáis online también a la segunda sesión del ciclo que hemos organizado conjuntamente el Grupo de Historia de la Ciencia de la Mera y Fontanals con la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Es un ciclo de Historia de las Emociones e Historia de la Ciencia y hoy es la segunda de 4 ponencias que tenemos. La semana pasada tuvimos a Laura Martín-Moruno y hoy contamos con María Tessier, que nos va a hablar sobre el tarantismo y la va a presentar Pepe. ¿Quieres poner aquí? Sí. No. Ponte por aquí. No hace falta que ponga María. Que a mí, como además se me oye. Bueno, gracias a todos los presentes y a los virtuales por estar aquí y gracias a las organizadoras del ciclo que me han permitido, bueno, que me dé el gustazo de presentar a María, porque conozco a María desde hace casi 30 años y somos amigos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, me va a costar ser breve, pero prometo intentarlo, ¿no? María es licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza en 1987 y se doctoró en Historia Moderna por la Universidad de Zaragoza también en 1997. Ahí hay un primer lapso de 10 años que os preguntaréis, ¿qué hacía María? María, nada más licenciarse, sacó las oposiciones de profesora de Historia en la secundaria y mantuvo ese estatus difícil en primera línea de la enseñanza de la historia a los adolescentes hasta 2007. Pero en 2007 María había publicado ya 4 libros de historia, entre ellas su tesis doctoral reelaborada, Ponzoña en los ojos, brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI, que tiene 2 ediciones, una edición en la institución Fernando el Católico, la primera en el año 2000, y que luego fue reeditada en Turner en 2004. 1. Ponzoña en los ojos. 2002. Los posesos de Tosos, un proceso de brujería y justicia popular en tiempos de la Revolución Liberal, en los primeros años de la llamada Guerra de la Independencia Española y un poco después, 1812-1814. Eso está publicado en el Instituto Aragonés de Antropología. Pero es que en 2004, junto a James Amelang, publica en Marcial Pons un volumen dedicado al diablo en la Edad Moderna, en donde algunos tuvimos el placer de poder colaborar. Y en 2007, Abracadabra Omnipotens, magia urbana en Zaragoza en la Edad Moderna, publicado en el siglo XXI. Un libro que ha sido traducido al inglés y publicado por Palgrave Macmillan en 2014. Mantiene Abracadabra Omnipotens, lo cual está muy bien porque es un título llamativo, y el subtítulo de Urban Magic in Early Modern Spain. Vale, a partir del 2007 llega como investigadora con un contrato JAE-DOC, que los más viejos del lugar recordaréis que existía, cuando el CSIC tenía un propio programa de contratación razonable y esperanzador, que naturalmente fue destruido con el pretexto de la crisis económica y que no ha sido luego vuelto a poner en marcha. De todas formas, eso le permitió a María durante 2008 hasta el 2011 estar como contratada en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales en Madrid y desarrollar ahí una investigación que se vuelve a materializar en otra serie de libros, y también de los artículos voy a pasar, solo voy a hablar de los libros, porque si no, no hay tiempo. Nuevamente con James Amelang, coedita Accidentes del alma, las emociones en la Edad Moderna, en 2009 en Abada. Para mí, y perdonar este apunte personal, la primera vez que yo accedo a una literatura estimulante en historia de las emociones, 2009.
Ya sé que con retraso, ya sé que las expertas en esto estabais ya entonces seguro en ello, pero para mí ese libro, Accidentes del alma, me abrió a ese mundo que yo desconocía por completo. En 2013, mi libro favorito, en Alada, El dedo robado, reliquias imaginarias en la Edad Moderna, me parece un libro sobre las reliquias del mundo católico realmente maravilloso, ¿no? Y luego del dedo robado viene con el Entropé. Fijaros, además, el tipo de colaboraciones internacionales que establece María, ¿no? James Ameland, no he citado a Stuart Clark, no he citado a François Delpech, naturalmente, con el cual coedita también otro libro, y ahora con el Entropé, el de Folclore y leyendas en la península ibérica, en torno a la obra de François Delpech, dedicada a la obra de Delpech. Luego, en 2014, Alegorías, un volumen publicado en el CSIC que edita María con otras colaboraciones sobre la imagen y discurso en la España moderna. Y ya solo quedan dos porque ya hemos llegado a 2014. 2018 sorprenderá el título y quizá el tema. A mí no me sorprendió. Mary Poppins, magia, leyenda y mito, publicado también en Abada, en Madrid. Y el último, que confieso que no he podido leer todavía y que no conocía, India simbólica, el cuerpo y la luna, publicado en Madrid por 3 hermanas en 2022. Si a eso sumamos artículos en Historia Social, Manuscrits, History, Hispania Sacra, Edad de Oro, Reformation and Renaissance Review, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Bulletin of Hispanic Studies, Asclepio, etcétera, 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 etcétera. Con esto se acabaría la presentación. La verdad es que, como podéis haber visto del elenco de publicaciones de María y de su capacidad por establecer una red de colaboraciones, una red de proyectos y de estímulos de colaboraciones a nivel internacional y absolutamente fuera, desde el año 2011, del mundo académico. Es verdad que ha habido estancias en la Universidad de Virginia, que en estos momentos está contratada por un proyecto europeo en la Universidad de Valencia, un proyecto dedicado a género e ilustración, pero quiero subrayar esta cuestión, el hecho de que el sistema llamado de ciencia e investigación en España, al menos en el sector de humanidades, se permite el lujo de no tener a María en una posición laboral estable desde el año 2011. Y estamos en 2023. Y a pesar de eso, este es el resultado, ¿no? Bien, con esto lo voy a dejar, porque si no me extenderé en algo más que no quisiera amargaros la existencia. Gracias por haber aceptado la invitación de las organizadoras del ciclo. Gracias a las organizadoras del ciclo por haberme dejado presentar a María, y ahora ya sí me callo. Bueno, muchísimas gracias, Pepe. No estaba preparada para esta emoción, hablando de emociones. Menos mal que vengo de rojo, porque así el sonrojo no se nota menos. También los atarantados, según algunas versiones, vestían de rojo. Entonces, bueno, estamos todos en ambiente. El título de mi charla, Antropología de las emociones, un ejemplo español de tarantismo. Ahora iremos viendo por qué. También me he olvidado dar las gracias a todos los que estáis aquí, a los que me escuchan online. Aunque hay que hacer una excepción, y más teniendo a mi lado a Oliver, en cuanto al estudio de las emociones ya en el siglo XIX, Darwin, con aquel libro famoso de la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, quisiera empezar diciendo que las emociones como tales solamente empezaron a ser objeto de estudio a finales del siglo XIX. ¿Estoy pasando esto? ¿Sí? Sí, a veces. ¿Ah? No. Sí. Se resiste, pero al final. O sea, hay que darle aquí, así apretando fuerte. Bueno, decía que las emociones como tales solo empezaron a ser objeto de estudio a finales del siglo XX, fuera de España, por cierto, y que desde entonces han surgido diversos debates, por ejemplo, sobre la posibilidad o no de acceder a la vida interior de los otros.
Yendo un paso más allá, incluso se ha llegado a cuestionar la definición occidental de emoción como un estado interior. ¿Acaso muchas de nuestras emociones no son más bien externas en el sentido de compartidas o comunitarias? Esta pregunta tiene que ver con la idea de los estudios recientes que insisten en que las emociones no son, como se ha creído a menudo, irracionales, inconscientes o automáticas, que no son debidas a impulsos o instintos, sino que por el contrario no pueden separarse de las ideas, o sea, pensamientos, creencias, expectativas. El mundo emocional no es algo que nos viene dado, sino que construimos, tanto social como individualmente. Cada emoción en realidad es el resultado de un proceso cognitivo, un resultado de percepción de la realidad que comienza con un juicio o valoración. Y a dicho juicio le siguen ciertas señales corporales, palpitaciones, sudor, lágrimas, interrupción de la respiración, cosas de las que no siempre somos conscientes. Finalmente, emergería eso que llamamos emoción, una determinada actitud o disposición que normalmente se traduce en una acción. Pero lo que hoy es que nuestras emociones dependen de lo que pensamos, especialmente de lo que pensamos que es bueno o malo, y que tales pensamientos descansan en los valores, objetivos y prejuicios del grupo humano al que pertenecemos, lo que convierte a las emociones en algo fundamentalmente relativo. La antropología o etnografía de las emociones ha subrayado su componente cultural, en especial su expresión. Algunos de los estudios más interesantes inciden precisamente en la imposibilidad de distinguir las emociones del modo en que se manifiestan, hasta el punto de que la expresión o representación de una emoción, ¿no?, puede actuar como un agente creador de esta, no solo a nivel individual, sino también colectivo. Podríamos citar numerosos ejemplos de construcción ritual de las emociones. Por ejemplo, en Bali se entiende que poner buena cara cuando se sufre no es hipocresía, sino una forma de sentirse mejor, que la tristeza y la ira atraen la magia negra. Y hasta hace poco era el único lugar del mundo donde la muerte no era seguida de luto. En India son muchas las ceremonias que buscan transformar el amor mundano en amor universal mediante Sí. Ahora se oye. ¿Se oye ahora? Sí. Sí, aprovecho para pedir, por favor, que cerréis el micrófono porque hay alguien que lo mantiene abierto y además está constipado. Bueno, un interesante caso de emocionalidad inseparable de la cultura es el fenómeno del tarantismo. Sí, otra vez al mouse y luego al sí. Y ahora sí a la fecha. Bueno, se llamó así por la creencia de que la picadura de ciertas arañas, las tarántulas, provocaba un malestar general, un ofuscamiento de la conciencia, una turbación y desasosiego que llevaba a sus víctimas a moverse convulsivamente o a bailar desesperadamente. Sin embargo, lo primero que hay que saber es que la tarántula no se corresponde con ninguna araña de la zoología moderna, aunque existe cierta tendencia a que la mítica tarántula se identifique con una especie particular de arañas espectaculares, oscuras, gruesas, velludas y por tanto capaces de representar las tentaciones del inconsciente. Cuando se piensa en una tarántula, normalmente se piensa en una araña grande y peluda. Sin embargo, el tamaño de lo que habitualmente se llama tarántula vendría a oscilar desde una uña hasta un plato con las patas extendidas y, por si fuera poco,
Otros arácnidos, como el escorpión, y a veces incluso serpientes o alacranes, han sido denominados también tarántulas. Nos encontramos, pues, para empezar, con un animal simbólico. El nombre tarántula proviene del italiano tarantola y alude a la ciudad de Taranto. Ahí, como dice Manuela, aquí presente, también estudiosa del tema, lo que es el tacón, ¿no? El tacón de Italia, en Apulia, la Italia del sur. Allí, en su clima mediterráneo seco, son abundantes las arañas de la especie Lycosa tarántula, y la popularidad de la tarántula tiene que ver con el efecto supuestamente mortal o al menos venenoso de su picadura, que en realidad no es tan grave. La vertiente fabulosa o simbólica de la tarántula se manifiesta claramente en la primera mención documental que se conserva en Europa sobre el tarantismo, en un tratado sobre veneno del siglo XIV. Aquí muestro un tratado del siglo XVI de Girolamo Mercuriale, pero bueno, como ilustración de este tipo de tratados de venenos, que es los primeros libros donde aparece mencionado el tema. En el supuesto veneno de la tarántula aparecía asociado no solo a ciertos animales reales, como perros rabiosos, sino también a otros completamente fantásticos, como el basilisco, a quien se consideraba capaz de matar con la mirada. Que en la antigüedad se lo imaginaba como una serpiente y al avanzar la Edad Media como un gallo con cola de serpiente, siempre con muchas variaciones. En realidad, en los libros de venenos, todo un género literario en la Edad Media, la noción de veneno, beneficium con V, como sabemos, apenas se distinguía de la de maleficio, maleficium, es decir, de los poderes ocultos y misteriosos de las prácticas mágicas. El envenenamiento hacía referencia a un hecho físico, pero también simbólico. No terminaban de distinguirse los efectos de la droga, filtro mágico, y de la fascinación o hechicería, ponzoña en los ojos. Otra mención posterior referida al tarantismo, es decir, a los efectos supuestamente producidos por la picadura de la tarántula, es a finales del siglo XV, y esto me parece muy interesante y muy literario, la afirmación de Leonardo da Vinci, según la cual la picadura de la tarántula mantiene al hombre en su propósito, es decir, en lo que pensaba cuando fue picado. La misma idea aparecía formulada por Ferdinando Ponchetti en 1591 en su tratado sobre venenos. El de la tarántula, el veneno de la tarántula, por su carácter térreo y adusto, se introduciría a través de la piel hasta llegar al cerebro, donde bloquearía pensamientos y propósitos, haciendo que la víctima perdurara en el estado en que se encontraba en el que había sido picada. Una especie de parálisis mágica, o dicho en otras palabras, de bloqueo obsesivo acerca de un monotema. El extremo opuesto a la parálisis, el movimiento exagerado, fue sin embargo más comúnmente asociado a la picadura de la tarántula. Se creía que su mordedura producía una gran agitación o inquietud interior. En Italia del Sur, este mismo síntoma se consideró curiosamente como la mejor forma o remedio para combatir sus efectos, hasta el punto de que se dio en llamar tarantela a cierta danza cuyo ritmo veloz imitaba esos movimientos. Aunque el término tarantela no se acuñó hasta el siglo XIV, los orígenes del fenómeno se atribuían, todo esto es mito, es leyenda de momento, al rey Pirro del siglo III a.C., gobernador del Épiro, esa región griega que está justo enfrente de Taranto. Este rey había vencido a los romanos tras muchos esfuerzos y, claro, la leyenda es que él habría importado la araña desde su país de origen como una forma de guerra biológica en su larga guerra contra los romanos. Y esta sería una forma legendaria de explicar el origen del tarantismo, que procedería pues de los colonos griegos de Sicilia y del sur de Italia, que habrían introducido allí sus danzas orgiásticas, características de los cultos mistéricos en honor de Dionisio. En realidad, el tarantismo puede entenderse como una versión regional en el sur de Europa de un fenómeno mucho más extendido, la manía de la danza, conocida como coreomanía, bailar a lo loco, sin poder parar. El baile de San Juan, 24 de junio, no por casualidad fecha de solsticio, o el baile de San Vito, 15 de junio.
que de todas estas maneras se ha denominado. La coreomanía es todavía hoy un fenómeno bastante poco conocido que tuvo lugar en Europa entre los siglos XIV y XVII. Los brotes más famosos fueron el de Aachen, en Alemania, en 1374, y el de Estrasburgo, en 1518. Los dos implicaron a miles de personas. Los danzantes saltaban, bailaban de una forma incontrolada y extraña, gritaban, cantaban y decían tener visiones o alucinaciones. Se trataría, por tanto, de un culto extático, de un fenómeno religioso de posesión, heredado de la cultura pagana que el cristianismo, como tantas otras cosas, trató de reconvertir, asociándolo a esos dos santos, ¿no? Ya citados, San Juan, San Vito, pero también en el sur de Italia, San Pedro y San Pablo, el 29 de junio. Bueno, y ya de paso, ya que estamos, voy a citar a Santa Orosia, patrona de Jaca, 25 de junio, por ser todos santos solsticiales. Predominaban las mujeres en estos episodios de coreomanía, pero también había casos de hombres e incluso de niños. El episodio del flautista de Hamelín se ha interpretado como un caso de coreomanía. Y a menudo bailaban hasta caer exhaustos. Algunos morían de ataques al corazón o se rompían las costillas durante la danza por los movimientos extremos. En el siglo XVII, el interés erudito por el tarantismo se acrecentó muchísimo y dejó de estar ceñido a la literatura de venenos. Puede decirse que empezó a estudiarse desde dos perspectivas que han perdurado prácticamente hasta hoy. Una, más bien cultural, psicológica y musicológica, relacionada con la magia natural, tendencia que representa el jesuita alemán Atanasio Kircher, y otra médica. Vamos con la primera. Kircher intentó escribir una especie de enciclopedia de la magia natural desde un punto de vista científico, es decir, depurada de cualquier elemento peligroso. Y dentro de su interés por el magnetismo oculto del universo, y en concreto por la prodigiosa eficacia curativa de la música, llamada iatromúsica, ¿no? La música médica, se interesó por el tarantismo. Según él, la curación prodigiosa de las dolencias solo podía ser de tres clases: sobrenatural, demoníaca o natural. Bueno, hoy englobaríamos lo demoníaco en lo sobrenatural, pero bueno, o incluso en lo natural. A este tercer tipo pertenecería el magnetismo de la tarántula. Lo que escribió sobre el tema se va. De espadas, y bueno, que la danza de espadas se supone que representaría un combate armado contra la araña. De ahí vendrían muchas danzas que en realidad representarían combates contra espíritus malignos. Y también parece ser, se dice, no se sabe, que algunos atarantados se ataban una espada al pie. Sea o no cierto. Otra vez me pasa. En 1948, Marius Schneider publicó este ensayo musicológico, etnográfico y arqueológico sobre los ritos medicinales en el que se centró la danza de espadas y la tarantela, libro que ha vuelto a ser reeditado recientemente por la institución Fernando el Católico. La otra forma de abordar el tarantismo, que decía antes, en el siglo XVII fue la estrictamente médica. Alejándose del punto de vista popular, sus defensores trataron de reducir el tarantismo a una enfermedad, es decir, a un estado tóxico causado por la picadura de una araña venenosa o a un trastorno psíquico. En ambos casos se excluía la cura musical y todos los ritos asociados a esta. Un representante de esta vertiente es Giorgio Baglivi, que a medio camino entre la interpretación popular y la médica habló de dos tarantismos, el verdadero y el falso.
El falso sería el engaño de mujercillas, decía, engaño de mujercillas. En estos tiempos oír esto produce escalofríos, que llamaba el tarantismo falso. Es otra imagen de su tratado. Pero vamos ya avanzando a ver qué sabemos del tarantismo en España. Aunque el fenómeno se hizo famoso sobre todo en Italia del Sur, a finales del siglo XVIII, en 1787, un médico español, Francisco Javier Cid, escribió un tratado sobre el tarantismo español para demostrar que no era un fenómeno únicamente italiano, ni tampoco fabuloso, sino real. Y también para demostrar que el remedio para la picadura o veneno de la tarántula era la música. En el mismo año, otro médico español, casualmente en el mismo año, 1787, Bartolomé Piñera y Siles, escribió a su vez otro tratado sobre el mismo fenómeno del tarantismo que él denominaba baile de San Vito y que también reconocía que se curaba con la música. Ambos libros representan dos joyas tempranas de la antropología europea, no solo española, y están llenos de atentas observaciones psicológicas acerca del comportamiento, más que síntomas, diría yo, de los atarantados. Lo más destacable de los comentarios de estos dos médicos españoles es cómo reflejan que en los picados por la tarántula se observaban, y cito, sentimientos encontrados, una mezcla de excitación y depresión. Eso que en su día había llevado a Kircher a calificar el tarantismo de alegre miseria. Uno de los casos más representativos de dicha paradoja, de ese contraste brutal de emociones simultáneas, algunos igual ya estamos pensando en la antigua manía depresiva, maníaco-depresiva o actual trastorno bipolar, pero no es exactamente esto, porque sería ese contraste de emociones simultáneas, vamos más allá, ¿no? Un caso de eso es uno que atendió y estudió el doctor Piñera en el Hospital General de Madrid en 1787, ese mismo año. Hospital General de Madrid, que es el actual Museo Reina Sofía, quizá lo reconocéis en esta imagen. Allí, el 25 de junio, nuevamente vamos a esas fechas, Ambrosio Silván, un muchacho de 14 años, convulso y delirante, ingresó y no salió hasta el 5 de septiembre, una vez curado de la picadura de tarántula supuestamente causante de sus males. Le aplicaron diversos remedios, en un principio sangrías, enemas, dietas, alcanfor, pobre gente. Pero los únicos que resultaron efectivos fueron la música y el baile, gracias al empeño del doctor Piñera. Qué valiente. Él mismo contaba en su libro que encontró una oposición absoluta para llevar música al hospital, pues le dijeron que si no surtía efecto, se expondrían, y cito, a la sátira, mofa e irrisión de la corte. Aún así, el doctor consiguió que acudiera a los pies de la cama del muchacho un vecino suyo de Valdepeñas, Ciudad Real, para tocarle la tarantela con su vihuela. A partir de ese momento, Ambrosio empezó a moverse poco a poco, al principio en la cama, hasta terminar bailando con regularidad durante varias semanas. Se dijo que daba pena verlo, bailando enfadado e incluso a veces lloroso, bailar llorando, ¿no? Y cito, causaba compasión el contraste de afectos que se advertían en el Ambrosio. Ya lleno de satisfacción manifestaba cierto aire risueño, ya exhalaba los más agudos suspiros y ayes. La unión inseparable de sensaciones físicas con una extensa gama de contenidos psíquicos y emociones complejas en los síntomas de los atarantados plantea la necesidad de abordar el tarantismo español desde el punto de vista de la historia cultural, más allá de la perspectiva médico-científica que ha predominado en la literatura dedicada al tema a partir del siglo XVIII. Y ahora me permito comentar que, por un lado, el tarantismo tiene mucho que ver con la brujería. Era la anterior. Como ya apunté anteriormente, tanto a la bruja como a la tarántula, dos monstruos míticos en realidad, se las consideraba portadoras de veneno en su doble vertiente material y simbólica,
De ahí que las expresiones más antiguas utilizadas para lo que luego se llamó brujería son medicinería, ponzoñería, herbolería, todos sinónimos de envenenamiento, maleficium, beneficium, etc. Por otro lado, el tarantismo tiene mucho más que ver aún con la posesión. Los síntomas de los atarantados son muy similares a los de los pretendidos endemoniados: pérdida de conciencia, movimientos convulsivos, descontrol, agresividad, delirios. Tal y como lo definió el antropólogo italiano Ernesto de Martino, el tarantismo sería una posesión de tipo animal. Este es el libro, ¿no?, con mayúsculas, sobre este tema. Y según el etnomusicólogo francés Gilbert Rouget, el tarantismo sería un claro ejemplo de posesión identificatoria, pues el picado por la araña se identificaría con esta, que habría venido a habitar temporalmente su cuerpo. De ahí la imitación de los movimientos del animal, ¿no? Imitación de muchas mujeres de los movimientos de las arañas. Por mi experiencia y mi investigación, os puedo hablar del paralelismo entre dos fenómenos con muchos rasgos en común que tuvieron lugar en la provincia de Huesca, Aragón, hasta finales de los años 40 del siglo XX, perdón. Ya, el siglo pasado es el XX. Por un lado, las endemoniadas o espiritadas de Jaca, que salían cada año en la procesión de su patrona Santa Orosia el 25 de junio, procesión prohibida por el obispo en 1947. Otro ejemplo más, estas fotos increíbles. Por otro lado, los atarantados de Fraga, localidad también oscense, situada, como veréis, en el Bajo Cinca. Ahí no se ve porque lo tapa esta franja del estamos compartiendo pantalla, pero sería abajo, en la provincia de Huesca, en la franja con Lleida. Allí tuve la oportunidad de hacer varios trabajos de campo entre los años 1999 y 2000 y pude entrevistar a algunos de los protagonistas y partícipes de un fenómeno que se prolongó también hasta los años 40 del siglo XX. Allí no lo prohibieron como la procesión de Jaca, pero también duró hasta esos años. Yo, a veces, y perdonadme si me equivoco, insisto en que la Edad Media, entre comillas, duró en España hasta los años 40 del siglo XX. Pero bueno, ya podemos hablarlo. Y bueno, pues decía que pude entrevistar a algunas personas que participaron en el fenómeno del tarantismo hasta esos años 40 y entre ellos al que se consideraba el último atarantado, que falleció poco después. Tanto la posesión demoníaca como el tarantismo o posesión arácnida tenían lugar en verano. Como resaltaba de Martino, un periodo especialmente crítico que suponía enfrentarse al vacío vegetal y laboral posterior a la época de la cosecha y desafiar la inseguridad del nuevo año agrícola. O sea, una época de vacío para ellos, no así para nosotros, ¿no?, en nuestra cultura. Pero entonces sí. El verano sería un tiempo de impedimentos existenciales donde florecerían todos los conflictos sin resolver, sobre todo del eros reprimido. Además, en verano era cuando se multiplicaban las ocasiones de picadura real de las arañas durante los diversos trabajos de recolección. La siega, el espigueo o la vendimia coincidían con el momento en que había más arañas y estaban más activas, o sea, posible picadura real, ¿no?, latrodectismo o intoxicación por la mordedura. Siguiendo a Ernesto de Martino, lejos de considerar el tarantismo una enfermedad ni física ni psíquica, nada de epilepsia o histeria, él lo consideró, y cito, un dispositivo cultural de evocación y alivio, un instrumento de reintegración. En vez de entender los sufrimientos de las personas como neurosis individuales, como hoy en día, ¿no?, y tratarlos como tales, gracias al plano simbólico y mítico, los rituales contra la araña conseguirían aliviar y restablecer a las víctimas en el marco de la vida comunitaria. De ahí que el tarantismo presente rasgos diferentes según las áreas culturales. Por ejemplo, en el sur de Italia, lo característico es que las mujeres bailen imitando a la araña. ¿Sí?
la foto de imitando a la araña, y a la vez liberándose de los efectos de su picadura o mordedura, por cierto, cíclica, con frecuencia anual, de ahí el remordimiento, ¿no? Muerde y vuelve a morder, ¿no? Y bueno, recientemente participé en unas jornadas en la Universidad de Murcia sobre estigmatizadas y endemoniadas, en las que también participó nuestra compañera Andrea, y proyectaron El Exorcista, como sabes, una película que hace 23 años proyectaron en los cines por una remasterización y que entonces no supe entender bien, fijándome más en los efectos especiales de la icónica niña a la que le da vueltas la cabeza y todas estas cosas, pero que 23 años después, y eso es lo bueno que tiene la edad, entendí, valoré y me pareció realmente extraordinaria, interesante, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, tiene que ver que hablando de imitar a la araña, en la película El Exorcista hay una curiosa escena en la que la niña baja las escaleras desde su cuarto como una araña, ¿no? El famoso Spider Walk, que se llama. Es muy rápido, si no te fijas mucho no te das cuenta, pero ahí tenemos estos ecos, ¿no? En la cultura contemporánea de este fenómeno. Bueno, esto sería, decía que en cada cultura, según la cultura del... la araña, el tarantismo se muestra de un modo. En el sur de Italia, en la zona de Tarento, se imita el comportamiento de la araña. Por el contrario, en Cerdeña y en buena parte de los casos estudiados en España, en particular en todos los que yo estudié en Fraga, lo acostumbrado es que las víctimas estén pasivas, mientras que a su alrededor les bailan. Sobre la actitud pasiva de los picados, según el doctor Francisco Javier Cid, y cito, no siempre la música produce el baile. Alguna vez no hizo más que recrear al enfermo, disipar la tristeza y calmar a manera de encanto todos los fenómenos morbosos. De entre los 35 casos de atarantados españoles analizados en su tratado, había quienes, al escuchar el son de la música, no solo no bailaban, sino que alcanzaban una movilidad extrema que Cid equiparaba a auténticos éxtasis. Así, por ejemplo, en 1764, un tarantulado, este nombre, ¿no? Tan gracioso, de la villa de Montemolín, del partido de Llerena, en Extremadura, tras escuchar el son de la tarantela, quedó, y cito, en una perfecta quietud, y el semblante se componía manifestando por él no solamente el dicho sosiego, sino también una notable alegría. En éxtasis, permítaseme usar esta voz, decía el autor, no movía pie ni mano, ni hizo algún otro movimiento sensible. Bueno, y por fin me concentraré en el caso de Fraga, esa localidad de Huesca, junto a Cataluña, que estudié personalmente. Más que una enfermedad, el tarantismo suponía allí, a mi entender, una terapia. Se diera o no la picadura de una araña real, todo el dispositivo cultural que implicaba se hallaba dirigido a mitigar dolores a la vez físicos y espirituales. Como en los casos de posesión demoníaca, el tarantismo ofrecía la oportunidad de liberar tensiones acumuladas, además de suponer una excelente disculpa, admitida socialmente, para que los llamados picados, allí los llaman picados, pudieran mostrar en público una hostilidad, casi siempre hacia sus parientes más cercanos, que no les será permitida en la vida normal. La forma de consolar al sufriente, es decir, la fiesta de la tarántula, celebrada en torno a su lecho, resulta completamente extraña para nuestra mentalidad actual. Sobre esta fiesta publiqué un artículo en 2009. Aquí tenéis la fiesta de la tarántula, júbilo y congoja en Alto Aragón. ¿Por qué extraño para nuestra mentalidad actual? Porque frente a los gestos cariacontecidos mostrados habitualmente hoy en día entre los enfermos, la alegría real de los implicados en los episodios de tarantismo nos resulta casi cruel hoy en día. Se trata de un sentimiento que se opone por completo a la exclamación lanzada por un pastor de Cerdeña en 1943 relativa a la curación de su picadura. Y dice así:
sentía la risa de los otros como un soplo que me refrescaba y que me aliviaba cada vez un poco más. A pesar de la cercanía temporal, como ha escrito el dramaturgo Alan Bennett, no hay ninguna época tan remota como el pasado reciente. En ese sentido, los testimonios de tarantismo recogidos en Fraga reflejan un tipo de cultura tradicional cuyos valores eran tan diferentes a los nuestros que nos cuesta creer que hayan sido compartidos por algunos de nuestros contemporáneos. Las 12 personas a las que entrevisté coincidieron en afirmar que la tarántula picaba en verano y en el campo durante los trabajos de la cosecha, habitualmente mientras el afectado dormía o descansaba junto a las gavillas. Los dolores provocados por la picadura eran tan agudos que se comparaban a los del cólico miserere, bueno, ese dolor de vientre que solo se podría aliviar pidiendo ten piedad, ¿no? Lo primero que debía hacerse era trasladar al picado hasta el pueblo en un carro lo antes posible, para una vez allí tumbarlo en un colchón a la vista de todo el pueblo. Ese colchón, pues, se colocaba bien en el patio de su casa o bien en la calle. Lo importante era que acudiera el máximo número de vecinos a cantar y a bailar alrededor del enfermo, acompañados de guitarras y otros instrumentos. En realidad, acudía a visitar al picado no solo un gran número de voluntarios, sino también una rondalla con guitarras y bandurrias a la que la familia del afectado pagaba un salario por su trabajo. También se ofrecía un banquete a los asistentes consistente en aceitunas, vino, embutidos, jamón, longaniza, chorizo, etc. Y todo ello, lo cuento porque todo ello suponía en más de una ocasión la ruina de las familias pobres, pues dada la numerosa concurrencia, en varias horas podían agotarse las reservas guardadas para todo el año. Exceptuando la preocupación de los familiares más cercanos, para la mayoría se trataba ante todo de una fiesta, una distracción en medio de las pesadas labores agrícolas y una buena excusa para desarrollar la sociabilidad e incluso la posibilidad de emparejarse. Ello no excluía, y es algo que me gustaría subrayar, el aspecto trascendente de la diversión, una forma comunitaria de exorcizar la desgracia. En Fraga, el centro indudable de la fiesta de la tarántula era no la tarantela, como podemos imaginar, sino la jota. Y aquí es donde quiero mencionar el trabajo de Manuela Adamo, que está aquí hoy con nosotros, procedente de Roma, pero aunque vive ya en Zaragoza, que publicó en 2021 un artículo titulado La jota y la taranta, sobre la relación de ambas. Y que también ha hecho un trabajo de campo personalmente en Fraga, continuando con la investigación que había empezado yo bastantes años antes, y en otros pueblos de Aragón, en Alcaine, Teruel, Sariñena, Ilalueza, Huesca, y que continúa con este trabajo. Bueno, ella es no solo experta en la jota como teórica, sino como bailadora, etcétera, etcétera. Bueno, podéis hablar con ella. Pero vuelvo a la idea de la jota. Por los testimonios recogidos en los años 40 del siglo XX por el antropólogo y musicólogo Marius Schneider, cuyo libro hemos proyectado antes, sabemos que el remedio coreográfico musical aplicado en zonas aragonesas no era la tarantela, como en el sur de Italia y también sur de España, sino la jota. Y decía así Marius Schneider: en Aragón, el baile de la tarántula es una jota, la lengua vernácula de la música aragonesa. Si esto es exacto, hemos de colegir que dos medicinas musicales, la tarantela y la jota, pueden curar la misma enfermedad, aunque tanto difieren la una de la otra en su aspecto melódico. Ahora bien, en nuestro caso, la gran diferencia entre ambos bailes se borra sensiblemente, ya que la jota aragonesa medicinal tiene otro movimiento que la ordinaria. Se toca aquella mucho más deprisa que la jota corriente. De hecho, el musicólogo continuaba explicando que la jota característica del Alto Aragón es viva, alborotadora y saltadora, y se ejecuta a base de agilísimo movimiento sobre la punta de los pies, juego que se denomina matar la araña. Se denomina así. Schneider se refería a las informaciones de dos mujeres de Sariñena, en Huesca, según las cuales, y cito, en Aragón el enfermo tampoco baila, sino que guarda cama, y le basta oír la música
y ver gran número de bailadores que danzando y cantando matan la araña y con esta la enfermedad. Pese a las diferencias entre la tarantela y la jota, en opinión de Schneider ambas son danzas que representan esa batalla o lucha contra los espíritus que traen la enfermedad. Según mis informantes, lo más importante era no tanto la música como la presencia y la participación de quienes se compadecían del picado y acudían a aliviarle con los medios que tenían a su alcance. De ahí que cualquier otro objeto, aparte de las guitarras y las bandurrias, sirviera de instrumento improvisado, desde piedras, palos, cencerros, hasta utensilios domésticos como sartenes, cubos de metal o 2 cucharitas como castañuelas, o sea, allí iban todos con lo que podían. Uno de los lugares comunes era que el sonido de los ejes del carro donde viajaban los picados hasta la población también les proporcionaba un gran alivio. Era tal el efecto apaciguador del ruido y del jolgorio que muchos afectados llegaban incluso a dormirse mientras duraba. No obstante, en cuanto cesaba la música y el alboroto, inmediatamente despertaban de su letargo y se quejaban pidiendo a gritos que no se marchara nadie. En Fraga era creencia fundamental que la música y el baile debían prolongarse durante 24 horas. De lo contrario, la acción benéfica desaparecería, como pone en Salmo, debiendo empezarse de nuevo. La mayoría de los vecinos, sin embargo, se retiraban hacia las 12 o la 1 de la madrugada y eran los familiares más cercanos, acompañados de algunos voluntarios, quienes se quedaban para consolar y regocijar al enfermo hasta la mañana siguiente. Parece esto un duelo, ¿no? De ahí la conveniencia de ofrecer comida y bebida a quienes velaban, un velatorio, quería decir, cantando y bailando toda la noche. Mientras tanto, la tarántula, acusada del cuadro crítico del atarantado, metida en un recipiente de cristal, bailaba también durante 24 horas arriba y abajo hasta reventar, según contaban mis informantes. En ese preciso instante, el enfermo se consideraba curado. La identificación de la araña con el picado y a su vez con la terapia musical que permitía superar la crisis se traducía asimismo en la creencia de que la tarántula tenía grabada en su torso la forma de una guitarra. Y cito, se decía que la tarántula llevaba una guitarra en la espalda y que por eso había que combatirla con otra guitarra, similia similibus curantur, ¿no? La idea de que lo semejante se cura con lo semejante se aplicaba en muchas culturas, no solamente respecto a la música y al baile, sino también respecto al veneno transmitido por ciertos animales, como las serpientes. Y vamos a otro pequeño matiz o motivo dentro de este complejo ritual, que es la sangre. La sangre envenenada por la picadura de la tarántula debía restablecerse, por tanto, a las 24 horas, gracias al sudor copioso emitido por el picado, a la música y al baile, pero también a las fuerzas que la bebida y la comida proporcionaban a los asistentes y al picado. Se creía que la tarántula chupaba la sangre de sus víctimas, al igual que se decía que las brujas chupaban la sangre de las criaturas que fallecían prematuramente. El motivo central de la sangre curativa se citaba en la locución, repetida en Fraga incansablemente por los asistentes a modo de letanía, Sangensuk, Sangensuk, Sangensuk. Esta frase, que es un pleonasmo semántico, pero también fonético, de gran expresividad, representaba una especie de canto mágico. Antes de seguir, comento que en realidad, aunque la jota y la taranta o tarantela son tan distintas, no son tan distintas. Las dos se basan en un compás de 6/8 y dentro de este compás otras frases onomatopéyicas que me contaron, decían durante esta fiesta ritual, eran triqui, triqui, tric, reque, requeten, chivi, chiviri, chacarracatán. O sea, estas cosas que imitan el sonido de la guitarra forman un contexto para entender mejor este sangensuk, sangensuk, que es onomatopéyico, parece que es el sonido de las cuerdas, pero que en realidad significa sangre en jugo, sangre en jugo, sangre en jugo. En alusión a la sangre de matanza, normalmente del cerdo, que se consumía en esta fiesta. En Fraga, al igual que en muchos otros pueblos españoles, tras la matanza se vendían no solo la carne y las vísceras del animal, sino también la sangre derramada por el cerdo.
Después se freía en la sartén, habitualmente con cebolla. El resultado era lo que se denominaba sangre en jugo o en salsa, un manjar que junto con el mondongo, tanto en los duelos, en los velatorios de los fallecidos como en la fiesta dispuesta alrededor del atarantado, debía durar hasta el último momento. Volviendo al sentido de la fiesta, como hemos visto, la picadura de la araña obligaba a sus víctimas a permanecer doloridas y de algún modo paralizadas o en suspenso durante un cierto tiempo. La tarántula venía a ser el símbolo del pasado malo en el que la vida psíquica ha quedado bloqueada. De ahí que su picadura provocara no solo un dolor físico, sino también una forma de revivir la angustia ante decisiones no tomadas y ante conflictos más o menos inconscientes sin resolver. El dolor espiritual evocado por la picadura de la araña se remitía a todo tipo de desgracias personales y familiares, pero sobre todo, como ya he comentado, solía relacionarse con ciertos desengaños amorosos, ese Eros reprimido que citaba de Martino. Y junto a Eros, siempre Tánatos. Los dolores atribuidos a la tarántula provocaban en sus víctimas la impresión de encontrarse en trance de muerte. Según el último picado de Fraga, a quien tuve la fortuna de entrevistar poco antes de su fallecimiento, decía: sentía un ahogo en el corazón y no me moví en las 24 horas. Durante el largo camino en carro desde el monte a la localidad no dejó de exclamar: ¿por qué no me muero y no padezco tanto? Ante la congoja del atarantado y de sus familiares más cercanos, la respuesta vecinal consistía en acudir lo antes posible para compadecer y acompañar a los perjudicados. Así pues, la creencia en el poder de la solidaridad, palabra más moderna, ¿no? Más bien, entonces, de la compasión, de la condolencia, de la compatía, era el fundamento que permitía superar la crisis. A partir de ahí se elaboraba el ritual del canto y el baile. La convicción respecto a la bondad de la fiesta era mayoritaria, pero también había quienes no la compartían. Tanto los representantes de la ciencia como los de la religión católica, lo que mis informantes resumían como doctores, curas y beatas, desconfiaban del método popular, aunque al mismo tiempo mostraban una actitud de tolerancia, vista su incontestable eficacia. A diferencia de la asimilación católica del fenómeno en Italia a través del culto a San Pablo como protector de los atarantados, a cuya capilla de Galatina acudían cada 29 de junio, aquí tenemos algunas imágenes estremecedoras, muchos de ellos buscando remedio a sus males, el tarantismo ibérico no halló una fórmula que aunara la religión oficial y la práctica popular. La fiesta de la tarántula, celebrada sin la bendición, pero también sin la condena de las autoridades eclesiásticas españolas, esto es curiosísimo, constituía un ritual pagano que cada verano volvía a renovarse en torno al lecho de la víctima de la araña. Según mis informantes, cada año había uno o más. La gente quería que cada año hubiera uno, pero no de la casa, claro. Por lo general, la tarántula no volvía a picar o morder a los mismos individuos. Lo importante era que hubiera al menos un picado cada verano para que la comunidad celebrara su fiesta, lo que quizá pudo inducir en ocasiones al, unos dirían, fingimiento, ritualización de la picadura real. Ya estoy acabando. Como ha observado Clara Galini en Cerdeña, la picadura de la tarántula era un mal que amenazaba profundamente a todos, pero también suponía la ruptura de un tiempo monótono de la vida campesina, gracias a un suceso insólito que terminaba convirtiéndose en espectáculo. Cierto es que, como ocurría en Fraga, se trataba de un espectáculo ambiguo, donde se mezclaban las risas y las lágrimas, y donde resultaba necesario encontrar un difícil equilibrio entre la compasión y la fiesta. En el fondo constituía una distracción entre lo grotesco y lo tragicómico, pues existía un gran contraste entre la alegría y el regocijo de la mayoría y el dolor del enfermo. Dicho contraste era interpretado, no obstante, como una necesidad, ya que la risa, los cantos y los bailes eran precisamente lo que conseguía consolar al doliente. Entender la diversión como algo saludable, incluso como una forma de caridad, ilumina el abismo entre dos universos culturales, el tradicional, ya desaparecido,
y el nuestro. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, María. Vamos a abrir el debate, tenemos algún tiempo. Si os parece bien, damos primero la voz a los realmente existentes y luego pasaremos a las preguntas de los del chat y podéis ir, si queréis, ya señalando, levantando la mano, lo que sea, para después. Primero pasamos entonces a la sala, si hay comentarios o preguntas o discusiones. ¿Quién? Daniele y luego... Violeta y luego... Vale, muchas gracias María por la presentación, ha sido muy interesante y me ha hecho reflexionar un poco también en las diferentes formas de concebir la enfermedad, como una experiencia sea individual o colectiva, ¿no? Y tenía algunas preguntas que hacerte. Me ha llamado mucho la atención el tema del uso de la música como tratamiento. Me ha recordado, no sé si conoces Yo he visto el vídeo, me parece que lo trabaja en su libro también, de Oliver Sacks, usando el neurólogo este que trabajaba con la música en pacientes con depresión, que estaban ya completamente metidos en sí mismos. Y al usar la música era una forma de, bueno, en el vídeo que se han hecho se ve ese cambio, ¿no? Qué estupenda asociación de Oliver. Sí, con eso. Con esto, sí. Gracias. Bueno, una de las cosas que te iba a preguntar era si puedes decir un poco más acerca del uso de la música, sobre todo cuando nos has contado este caso que parecía que la gente estaba reacia a que lo usara y que luego al final, de hecho, se ve que tuvo un efecto positivo, ¿no? En ese caso, además, te quería preguntar concretamente de dónde sacaste las fuentes, porque me parece un ejemplo maravilloso el del chico este de 17 años. No sé si aparece en el tratado o si has usado unas fuentes... Sí, ese chico aparece en el tratado de Bartolomé. Lo discute ahí, ¿no? Sí, sí. Vale. Él es el doctor que publicó ese tratado, que trabajaba en el Hospital Reina Sofía, es el que publicó ese segundo tratado. Sí. Y donde cuenta la historia del chico. Sí. Y cómo se opusieron, además, al ser Madrid, ¿no? Sí. La corte. Qué escándalo, ¿no? Llevar a un pueblerino allí a tocar a la sala. Pues... Pero sucedió y fue efectivo. Eso es lo curioso. Bueno, y ahí el uso el comentario del uso de la música como un remedio. Bueno, pues eso, como hoy en día no sé hasta qué punto el trabajo de Sacks ha aceptado, pero yo sé que él, como quizás de una forma, no es quizás a lo que se utilice de forma más común, pero el punto es reconectar con el pasado y con las experiencias con otras personas a través de la música, evocar esas emociones y esos recuerdos, ¿no? Hombre, ahora está bastante de moda la danza terapia así llamada, bueno, porque actualmente todo es terapia, ¿no? Si nos ponemos a mirar, pero esa puesta en relación del mundo rural, campesino y de lo comunitario con lo individual, creo que es algo que se ve aquí, que no es tan habitual y se plantea, ¿no? Actualmente. Creo que responde también quizás a un rechazo o un repensar la forma de tratamiento más tradicional, hospitalario, centralizado, porque estabas contándonos aquí este ejemplo de toda la comunidad, incluso que se junta, ¿no? Para tratar al enfermo, y es muy distinto cuando vas al médico y te dan pastillas para que tú mismo te lo gestiones, ¿no? Exacto. Y creo que te quería hacer otra pregunta. No sé si era de lo de... sí, te quería preguntar sobre en los años, si hubo, no sé si tuviste la oportunidad de preguntarle esto a las personas que entrevistaste, que me súper interesante los casos en España también. Has comentado que los médicos como que eran tolerantes con esto, pero me pregunto si sabes algo de qué era lo que decían, de la existencia de la tarantela, de si ellos decían esto que llaman la tarantela en el pueblo, en realidad, si ellos hacían como lo llamaban de otra forma, o más allá de ser, o sea, no solamente de ser tolerantes, sino si había algo del discurso médico centralizado que dijera algo al respecto. Bueno, a verlo, ahí lo no, pero los informantes, o sea, la gente con la que yo hablé del tema es que no hablaban nada, o sea, los médicos, lo que se despacharon con esa frase de médicos, curas y beatas, era una forma como decir, o sea, estos estaban allí, pero es que no hablaron en concreto de lo que decían, ¿no? Sino que los ponían como gente que estaba un poco al margen, pero a mí realmente lo que más me llama la atención es esa tolerancia, ¿no? O sea, porque
Siempre se pone el énfasis en la intolerancia, sobre todo en la historia de España, desde la leyenda negra, y luego pues quizá habría que escarbar casos no ya de esa famosa convivencia de las tres culturas medieval, sino de tolerancia real en espacios rurales hasta hace muy poco, ¿no? De Pues ideologías muy diferentes. Estos casos que nos demuestras Claro. lo muestran perfectamente. Porque esto además es un rescoldo de paganismo, ¿no? O sea, esto no es religioso y sin embargo ahí están todos conviviendo con esto, sin oposición de las autoridades, sin prohibición, ¿no? Sí, sí. Llama mucho la atención. Gracias. Dale. Muchas gracias, María, muy interesante. Evidentemente yo no soy muy ignorante, no conocía el caso de los tarantados. Si entiendo bien, pero tengo muchas preguntas, sobre todo sobre tu trabajo, porque de Martín está bien conocido. Sí. Es decir, si entiendo bien, porque los de Martino, que soy de Martino, están todos concentrados en el Salento, luego discípulos, claro, el estudio de las cosas, pero no, y estaban estos también concentrados en esta área en Praga. Esa es la primera pregunta. La segunda es, bueno, la tesis de Martino es que bajo la presión de los médicos de la ilustración napolitanos que querían averiguar por qué estos tíos bailaban de manera tan absurda, no, claro, Sí, se sí. protege la cultura, la civilización, se autoprotege incorporándose bajo el culto de San Pablo, tanto que en el 59, cuando va de Martino, Sí. Uno de los bailes se hace en la catedral de Galatina. Sí, sí, sí. Mientras que, claro, como no destacaste al final, y lo que a mí me llama la atención, aparentemente aquí el papel de la iglesia católica, la iglesia local, no fue de protección, o no se, el culto no se salvó bajo esta protección. Entonces la primera pregunta es evidentemente cómo se salvó estos cultos. No fue tan fuerte la presión de los médicos, la presión cultural, evidentemente. Y sobre todo tus informantes, ¿no? Los entrevistados, ¿quiénes son? Porque esto me gustaría saber mucho más sobre eso. Los entrevistaste 50 años después, ¿no? Sí, claro, soy ignorante de lo que leerme, eso era el punto de partida. Sí. Mi ignorancia de trabajo. 50 años después, ¿no? Sí. Tengo entendido, porque se acaba en 1940, has dicho. Sí. Sí, es decir, en 50 años han pasado muchas cosas y también no solo la memoria se reconstruye, pero la presión enorme de la modernización del país, evidentemente les hace también, influyen en lo que pueden decir. Pues, no es lo mismo lo que pueden decir en 1940 y lo que 50 años después no se atreven a decir. Claro, pues nada. sí, interesantísimas preguntas que me gustaría responder en otro artículo si fuera capaz. La primera, si se concentraba el tema de los atarantados en Fraga, la respuesta es no. Fui allí porque tenía relación con algunas personas que me abrieron el camino para poder entrevistar a los ancianos, por supuesto, como bien dices, han pasado 50 años y en concreto a este anciano que estaba a punto de morir, porque casi cualquier entrevista de cultura tradicional te encuentras con gente que, al menos en mi experiencia, están a punto de morir. Entonces fui a Fraga, digamos, por casualidad, aunque es cierto que allí fue muy potente el asunto. ¿A quién entrevisté? Pues a personas mayores, claro, residencia de ancianos, familiares de las personas que yo conocía y este último atarantado que me lo señalaron como la persona más interesante, aunque el pobre no recordaba mucho, pero sí que lo que recordaba me pareció muy significativo. Y aunque la memoria se construye y varía con el tiempo, creo que es bastante fiable lo que este señor dijo, porque es un episodio de su vida que, en fin, estas cosas se recuerdan. Como decía Manuela Adamo aquí presente, ha seguido esta investigación no solo en Fraga, sino en otras localidades, sobre todo en la zona de los Monegros, que quizá ella lo puede decir mejor por ser zona de mucha sequedad, pues quizá proliferan más las arañas y se confunde lo que es, o se mezcla lo que es la picadura real con este
con este asunto ritual y luego incluso a un pueblo de Teruel, al Alcaine, lo que nos da la pista de que esto estaba más extendido de lo que parece, pero que no ha sido investigado. Aparte, nosotras hemos estudiado en Aragón, pero hubo también, como muestran estos dos tratados de 1787, casos en Castilla. Es que es un tema que ha sido muy abandonado, o sea que lo cuento aquí o lo cuenta Manuela y parece que sea una cosa de la que podemos hacer muchas preguntas y tal, pero es que es un tema que no ha sido investigado. De hecho, yo empecé a investigarlo porque este investigador francés, del que ha citado Pepe Pardo, François Delpech, llevaba toda una vida estudiando el caso de Italia y preguntándose hasta qué punto esto continuaría en España, y un poco me dejó heredera de este asunto. Y cuando me puse a investigarlo, prácticamente todo lo que se había investigado en España era desde el punto de vista médico. Entonces, respondiendo a otra pregunta, ¿qué decían los médicos en Fraga? No lo sé. No se sabe, o sea, ninguno de mis informantes me ha hablado de eso. ¿Y por qué aquí no se pasó bajo el tema de la protección o anulación de la Iglesia como ocurrió en Italia? Pues tampoco lo sé. Eso sí, me alegro porque en Italia estas pobres que hemos visto en los altares perdidas sí que iban allí como enfermas. O sea, aquello pasó de convertirse en un complejo ritual mítico festivo aliviador y reintegrador, como decía De Martino, a una miseria de unas pobres mujeres que iban allí y como enfermas se quedaban. O sea, no por los exorcismos que les pudieran hacer allí o las bendiciones, los sacerdotes de ese santuario volvían bien, ¿no? Y no sé, no se me ocurre nada más, que son muy buenas preguntas que dan ganas de seguir investigando, y que paso la palabra a Manuela, sí, porque ella nos puede aportar. No, solamente una cosa, porque sí que hay una simulación por parte de la Iglesia en Italia de todo lo que ocurre con el tarantismo, pero realmente no es así. Que De Martino hace su investigación en una zona muy concreta del Salento, que es el bajo, o sea, la parte de abajo del Salento, donde efectivamente todo esto se asimila al culto de San Pablo, pero ya en el Alto Salento esto no es así, y en todo el tarantismo, todo el fenómeno del tarantismo por otras zonas del sur de Italia, desde el Cilento a Sicilia, a Calabria, en la Iglesia pasa lo mismo que pasa en España. Es decir, que la presencia del santo y de San Pablo es algo como muy localizado en la zona de la provincia de Lecce. Y todo el resto, todo el fenómeno, todo lo que pasa, que ocurre con el tarantismo en Italia, es como en España, no existe una asimilación por parte de la Iglesia. Es muy específico y que además está muy ligado al tema de Galatina, a los milagros de San Pablo, pero yo diría que el tarantismo en Italia se ha quedado como un fenómeno pagano muy poco atendido por la Iglesia. Realmente es este caso. Lo que pasa es que De Martino va allí y hace toda su misión en esta zona, pero realmente pasa lo mismo que en España, o sea, quedado como luego ha sobrevivido, ya esto es discurso largo entendido. Pero yo sí que hay una cosa que, María, que explicabas del tema de la asociación a la posesión, a los fenómenos de posesión, y como ha citado a Rouget. A mí siempre hay una cosa, cuando me pongo a investigar estos casos, que me llama mucho la atención, entre lo que es el ritual para expulsar, ¿no? Porque si hablamos de posesión, vamos a decir que esta araña te está poseyendo a estas mujeres, y entonces pues hay un ritual para expulsar. Pero realmente hay también, como si fuera un exorcismo, ¿no? Pero también podemos hablar de adorchismo, porque al fin y al cabo muchas veces estos rituales, o sea, estas mujeres se hacían arañas, o sea, la araña se apoderaba, y la mujer realmente lo que hace no es expulsar, sino asimilar. Exacto. Y claro, entonces es cuanto luego estos rituales, más que expulsar, son una forma para asimilar dolores. O sea, quiero decir, la araña es un fenómeno, es un símbolo de un mal social, cultural, individual o colectivo, pero que al fin y al cabo tenemos que
o sea, el ritual, la música y la danza sirven para asimilar y no tanto expulsar. Entonces, Sí. esto tú, por ejemplo, como desde el punto de vista del exorcismo, del adorcismo, o sea, el ritual, ¿cómo diferencias un poco estas dos cuestiones, de la expulsión y de la asimilación? Sí, pues de esto ya hablaba en este artículo de 2009, se me había olvidado decirlo. Gracias por hacerme esta pregunta. Efectivamente, no es una simple posesión, como se entiende la posesión desde el punto de vista católico, en la que el exorcista va a expulsar, como bien dice Manuela, al demonio que ha poseído a la persona, sino que sería más bien un ritual de posesión en el que aquel espíritu que se apodera de la persona y que está dentro se reconcilia con ella, ¿no? Es más que de expulsión, de reconciliación, de ahí la identificación. Hombre, podríamos decir, también las endemoniadas se identifican con sus demonios. Hombre, es algo sutil, pero desde luego no hay un exorcista como tal en este caso, ni siquiera el conjunto de los que acuden que quieran sacar algo. Eso no existe aquí. Aquí si además se está imitando el paso de la araña o la persona imita a la araña en otros casos, ya sea la persona que baila o los que le bailan alrededor con ese dance, en realidad se está haciendo como una especie de conciliación. Hombre, esto podría luego leerse como me reconcilio con mis dolores, traumas, frustraciones, al menos durante un tiempo, hasta que se repiten, remuerden. Pero sí, es cierto, no es un exorcismo en el sentido literal de la palabra de sacar, sino de integrar. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Quería hacer una pregunta respecto de los dos comportamientos que usted mostró en quienes protagonizan el ritual, digamos, entre el baile extático y la pasividad absoluta, ¿no? Y quizás retomar eso en relación con el ensayo de Darwin que usted mencionó y la recuperación de eso que hiciera Barbour también respecto de la expresión polar de las emociones. Entonces, mi pregunta es si esa polaridad entre el éxtasis absoluto y la calma total tiene que ver con la expresión de dos emociones polares por parte de los atarantados o, por el contrario, con la expresión de una misma emoción a partir de un mismo de dos comportamientos a partir de un mismo estímulo musical, digamos. No, Qué difícil. La verdad es que no sé contestar a esto porque, o sea, como decía medio en broma, medio en serio, comparando este fenómeno con lo que ahora está tan de moda del trastorno bipolar, en que se altera la euforia y la depresión, no se trata tanto de épocas, sino de dos sentimientos encontrados al mismo tiempo, ¿no? o sea, serían dos emociones polares. Pero al mismo tiempo, no como cuando uno está un rato eufórico y otro deprimido, o días o meses o años, sino en el mismo momento. Es una mezcla, un oxímoron. Bueno, es que esto ya es que entramos en el territorio de la mística. Es que el propio Ernesto de Martino definió el tarantismo como una religión menor. O sea, de Martino era muy valiente y sobre todo se empeñó en apartar el tarantismo de cualquier interpretación médica o científica, entre comillas, e insistió en que era una religión menor, una forma de mística menor también, igual que hay una demonología mayor y menor. Entonces sería una forma de mística, de éxtasis y, bueno, como en todos estos fenómenos se mezcla el dolor con la alegría. Es algo que yo no puedo explicarlo mejor. Pero vamos, en este caso casi se entiende mejor que en otros casos, porque si te ha picado la araña y te duele, y aunque no sea mucho, y a la vez estás ahí paralizado y recordando cosas que te duelen en tu vida, pero a la vez te están ayudando y apoyando y haciendo sentir mejor, pues hombre, creo que en este caso casi se entiende más que en claro, otros. pero lleva de vuelta a Darwin, ¿no? Esa idea de la polaridad de las emociones y la imposibilidad de distinguir, por ejemplo, el llanto extremo de la risa gozosa. Ah, ya, claro. Feliz. Sí, claro. Muy bueno, gracias. Si no hay más preguntas de sala, podemos ver si alguien... Sí, Jesús ha levantado la mano. Jesús, cuando quieras.
Y luego, Hola, ¿me oís? sí, hola. Ahí, muy bien. Molt bé. Pues muchas gracias por la conferencia. Bueno, primero un pequeño apunte cuando estabas hablando, en cuanto has mencionado la asociación de la Jota con la tarantela, me ha venido a la cabeza la pervivencia de una Jota de la araña en la comarca del Alfoz de Toro, en Zamora. Y bueno, ya has dicho que realmente no se ha hecho algo semejante a tu estudio de campo en otras zonas ibéricas, pero bueno, la pervivencia de una manifestación así creo que bueno, sería un buen pretexto para acercarse a una zona también muy seca y muy llena de arañas, como es esta zona del antiguo Reino de León, que bueno, que perdura, como digo, una jota de la araña, que bueno, sugiere muchas cosas, ¿verdad? Y luego sí que te quería plantear una pregunta más desde la remisión a esa introducción, el marco teórico que nos has expuesto tan brillantemente para el poco tiempo que tenías en un tema tan arduo como es la historiografía y la antropología de las emociones. No sé hasta qué punto realmente la posibilidad para una historia y una antropología de las emociones se sustenta precisamente en algo que tu exposición a mí me ha sugerido claramente, ¿no? Que es que esta interiorización de las emociones, que muchas veces se alude como la principal dificultad, ¿no? para un abordaje crítico de la cuestión, en realidad tiene mucho de artefacto, podría tener mucho de artefacto asociado a la privatización general que trae la modernidad avanzada. Y que por tanto lo habitual es que tengamos fuentes más que fiables de los universos emocionales en el pasado, por lo menos en el pasado anterior al siglo XIX, de una manera muy clara. No sé hasta qué punto ves esto así o bueno, o tendríamos que abordar el problema desde perspectivas más matizadas. Gracias. Muchísimas gracias por los comentarios y estoy totalmente de acuerdo. No tengo nada que añadir, salvo que efectivamente se ha ido privatizando, individualizando, culpabilizando incluso a los seres individuales de sus sufrimientos psíquicos. No digo enfermedades psíquicas, digo sufrimientos, y también se ha ido descartando el poder, el pensar en poder aliviarlos de forma comunitaria, ¿no? Y no solo comunitaria, sino festiva. La diversión está bien vista, pero no tan bien vista. O sea, ese aspecto trascendente de la diversión desde la ética del trabajo ha sido absolutamente eliminado. Y hay otros casos como el de las plañideras, que es el más evidente, que retrató Cristina García Rodero en esa imagen que he mostrado, y otros muchos más de la cultura tradicional en los que se evidencia que sí, que la cura, llámese cura, restablecimiento, integración, puede producirse a través de la comunidad y sin, desde luego, tanta medicalización, tanta culpabilidad y tanto individualismo, y que todo esto procede de esa tendencia. O sea que solamente comento que sí, que muchas gracias también por el caso de Zamora, que antes era León, según has dicho. El Reino de León. El Reino de León, sí. Es en Toro. ¿Has nombrado Toro concretamente? Es uno de mis apellidos, qué emoción. Toro. Vale. Pues muchísimas gracias. Es en el Alfoz de Toros y en la comarca del Alfoz, en torno a Toros, donde se sigue cantando y bailando la jota de la araña.
Las jotas castellanas, claro, son algo distintas a las aragonesas, sobre todo en el tempo más moroso, ¿no? Pero bueno, son jotas, son también con un 6x8 igual, o sea que... Como los propios aragoneses y castellanos, según el tópico al menos, sí. Bueno, muchas gracias. Hay otra mano alzada de Pilar León, pero me voy a tomar la libertad de intervenir yo. Perdona, Pilar, te doy enseguida Pero es que creía que Jesús, que es valenciano como yo, se iba a referir al país valenciano y se ha ido a Toro y Zamora. Por lo tanto, voy a apuntar una canción que desde pequeñito mi padre nos cantaba, que es Pis, pisigaña, mata la araña, peu de cañeta, estira de la orelleta. Y esto alude claramente a lo de pisar la araña, y eso iba acompañado de una pequeña coreografía infantil que nos enseñaba mi padre, en la cual avanzabas el pie derecho y chafabas a la araña y la matabas, ¿no? O sea que, claro, yo soy ya viejo, no llego a 50 años. Hay otra versión. No sabía que Jesús iba a nombrar Pisigaña, mata la araña, troncho maduro que caiga de culo. Que mezcla el valenciano y el castellano. Pero que también es, bueno, la caída, o sea, que es, cuidado, que es cau de tos, el chiquet, o sea, que se cae de espaldas. De hecho, yo sé que Jesús sabe mucho más que yo de tradiciones populares valencianas, por eso me parecía que iba a nombrarla. Gracias, Jesús. Le damos ya la palabra a Pilar León. A ver si en Navarra, donde también hay jotas. Sí, desde luego. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Muy bien, Pilar. Solo quería felicitaros por dedicar un seminario al tarantismo. Durante años he estudiado el tarantismo y haciendo referencia a la primera intervención del seminario, es cierto que la utilización de la música en el tarantismo es uno de los aspectos más importantes de la musicoterapia. Incluso se alude al tarantismo para probar la eficacia de la música. Y apoyando la tesis de María, quería hacer referencia a esa obra de Gabriela Mina y de Sergio Torsello, que habla de la tele infinita. La tele infinita porque realmente es un fenómeno que se da en múltiples lugares, de múltiples maneras, y que en la propia España hay, hemos visto Murcia, Valencia, León, Castilla-La Mancha, Huesca, realmente es un tema muy interesante y que tiene después conexiones posteriores con otras formas de entender la medicina, como puede ser la homeopatía en el siglo XIX. Bueno, simplemente son dos apuntes desde un punto de vista más médico que el enfoque de María, pero quería simplemente saludaros. Muchísimas gracias. Me alegro mucho de conocerte, aunque sea a través de la pantalla, porque te leí mucho cuando tuve que hacer esto. Como sabes, estás citada y aprendí mucho también, claro. Así que me alegro. Y yo también te he leído a ti, también, desde luego. Gracias, Pilar. ¿Alguien más? No veo otras manos, aunque no sé si hay más abajo, pero... No puede haber. Vale. Pues si no hay más intervenciones, volvemos a la sala real de carne y hueso, si queréis algún comentario más. Y si no, yo le daría la palabra a las organizadoras del ciclo para que nos anuncien la siguiente intervención. Si es que... Sí, pero no hay más preguntas, comentarios. Yo decirte, María, que ha sido apasionante y nada, me ha surgido sobre la mención que has hecho a Elena y no he podido evitar pensar en continuidades históricas en comunidades de episodios que en la etapa temprano moderna tuvieron escenario allí con todo el tema de los alumbrados, ¿no? Claro. Y no sé, preguntarte en qué medida, no sé, ya sé que esto es especular mucho, claro, ¿no? Pero en qué medida puede haber pervivencias
en comunidades de este tipo de... Madre mía, qué preguntas. experiencias. Sí, estudia los alumbrados también, porque Miguel Servet, aragonés, tenía mucho alumbrado y puso en relación las ideas de Miguel Servet sobre el alumbradismo con los alumbrados de Llerena, etc. Y es que no sé qué responder a esto porque sería inventarme, ¿no? Pero yo creo que quizá... O sea, la mística no es algo ceñido únicamente a la religión, sino algo mucho más extendido, y en ese sentido esto, como decía Ernesto de Martín, no sería una forma de mística, y los alumbrados pues por eso eran considerados heterodoxos, porque tenían formas de mística, aunque se consideraban religiosos, porque en esa época quien no lo era, respuesta a nadie, pues tenían formas populares, ¿no? Entonces, yo creo que todo está relacionado en un complejo de extatismo, llámese mística, aunque tenga mala prensa esa palabra, y que sí, que todo esto está relacionado. Lo que pasa es que hay que hilar fino, ¿no? Nunca mejor dicho, hablando de arañas, y poner cada cosa en su sitio. Pero muchas gracias por la asociación. Pues nada, sí. ¿Podéis anunciar el siguiente? Sí. Bueno, eso fue la segunda charla del ciclo de Historia de las Emociones, Historia de la Ciencia. Y la próxima charla de nuestro seminario no va de este ciclo, es el 15 de diciembre, otro tema, ¿no? Íñigo Márquez nos hablará sobre el socorro blanco, 1931-1936, el tradicionalismo y la instrumentalización del activismo social. Eso es un tema del monetarismo, etc. La siguiente charla en nuestro ciclo será el año que viene, el 19 de enero, de Elena Carrera, de Londres, medir la emoción, el estudio científico del aburrimiento, ¿no? 2023, ¿no? Eso sería el 19 de enero, el próximo, el 15 de diciembre, aquí sobre el socorro público. Pues muy bien, lo mejor que se puede decir es que a la espera de oír este estudio científico del aburrimiento, hoy no podemos hablar de eso. Gracias, María, porque ha sido todo lo más alejado.